Hoy te traigo una historia de amor, de esas que se sienten hasta los huesos, nacida en la Asturias de hace más de un siglo. Pero lo que hace a este relato realmente inolvidable no es solo la promesa rota por la guerra, sino un secreto que llegó en una carta, un mensaje tan profundo y misterioso que marcó la vida de una mujer para siempre. Prepárate para un viaje que te hará dudar de los límites entre la vida y lo inexplicable. Hola, mi querida audiencia. Tú que me acompañas hoy, quiero darte la bienvenida a Memorias Selladas. Sabes que me encanta traerte relatos que nos conmueven, que nos hacen pensar y que de alguna manera sellan en nuestra memoria momentos y sentimientos que trascienden el tiempo. Si te gusta lo que hago y quieres que sigamos compartiendo estas joyas escondidas del pasado, te invito de corazón a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No olvides dejar tu me gusta si esta historia resuena contigo. Y por supuesto, déjame un comentario contándome desde qué rincón del mundo me estás acompañando hoy. Me encanta leerles y sentir esa conexión que creamos juntos. Ahora, sin más dilación, que empiece la historia. La vida aquí en Asturias, en 1904, era un hilo de rutina que parecía no romperse nunca. Y yo, Elena, me veía tejiendo cada día con la esperanza que brotaba de mi pecho. Una esperanza grande y fuerte que tenía nombre y apellido. Miguel. Mi Miguel. La aldea donde vivíamos era un rincón olvidado del mundo, anidado entre las montañas verdes y el olor a rocío, donde el tiempo parecía pasar más despacio, dictado por el ritmo del sol y de las estaciones, y donde las conversaciones en la plaza, después de la misa dominical, eran el mayor acontecimiento de la semana, esparciendo las novedades como el viento esparcía las semillas. Nuestro amor, el mío y el de Miguel, era de esos que se cuentan en las canciones antiguas, nacido en los senderos de montaña que subíamos juntos desde niños, en las miradas robadas durante las fiestas de la cosecha, y en las promesas susurradas bajo el cielo estrellado, sueños sencillos de una casita nuestra, con un arriate de flores en la ventana y el ruido de niños corriendo por la huerta, planes que dibujábamos con la misma fe con que los labradores plantaban la tierra, seguros de que la cose ya sería abundante y bendecida. Él era el sol que iluminaba mis días y la estrella que me guiaba en las noches, con esa sonrisa que desarmaba cualquier preocupación y los brazos fuertes que me hacían sentir la mujer más segura del mundo. Y hablábamos de matrimonio como quien habla del día de mañana, con la certeza de que llegaría pronto, trayendo consigo toda la felicidad que merecíamos. Pero la vida, bien sabemos, tiene sus propios caminos, y los vientos del mundo, que parecían tan distantes de allí, un día llamaron a nuestra puerta, trayendo consigo la noticia fría e inesperada de que Miguel tendría que presentarse, que la patria llamaba. Y la noticia, cuando llegó, desmoronó todos nuestros castillos de arena en un solo soplo, dejando un vacío que se extendía por toda la aldea, que veía a sus hijos partir, uno por uno, a un lugar distante e incierto, un lugar donde la guerra era más real que cualquier canción de amor. Recuerdo el día de la despedida como si fuera hoy, la mañana gris que combinaba con la tristeza de mi corazón, y Miguel allí, frente a mí, con el uniforme que lo hacía parecer un extraño, pero con los ojos que eran los mismos de siempre, llenos de amor y de un dolor contenido, y me abrazó fuerte, como si quisiera guardar mi olor y mi calor para el largo viaje que le esperaba, y sentí un presentimiento extraño, un escalofrío en la espalda que no podía explicar, pero intenté mantenerme firme. Ando el llanto para no hacerlo partir con el corazón aún más pesado. Me prometió volver, me prometió cartas, y me dijo, con la voz entrecortada, que nunca me olvidaría, incluso si el mundo nos separaba de formas que no entendíamos. Y esas palabras quedaron resonando en mi mente, como una campana tocando una melodía triste, mientras lo veía desaparecer en la curva del camino, llevándose consigo un pedazo de mi alma. Los días, después de la partida de Miguel, adquirieron una lentitud que parecía infinita, y mi vida se convirtió en una rutina de espera, de despertar con el sol e ir a dormir con las estrellas, siempre pensando en él, en su seguridad, en su regreso, y me ocupaba con las tareas de la casa, con la huerta, con las conversaciones con mi madre y con las otras mujeres de la aldea, que también tenían a sus maridos e hijos lejos,
todas unidas por ese mismo hilo invisible de añoranza y de esperanza. Y C. Compartíamos el pan, las oraciones y el silencio que se instalaba en los corazones cuando el tema era el frente, la guerra que parecía tan lejana, pero cuyas garras ya nos apretaban el pecho. Las primeras cartas de Miguel, cuando empezaron a llegar, eran como rayos de sol en días nublados, llenando mi corazón de una alegría y de un alivio que pocas cosas en el mundo podían darme, y en ellas me contaba sobre el entrenamiento, sobre los compañeros, sobre la comida que no era como la de su madre, y sobre la añoranza inmensa que sentía de mí, de la aldea, de nuestros planes, pero siempre con una pizca de optimismo, diciendo que pronto todo aquello terminaría y él volvería a mis brazos. Y yo las leía y releía, cada palabra suya convirtiéndose en una imagen en mi cabeza, su voz resonando en mis oídos, y yo se las mostraba a mi madre y a mis amigas, y llorábamos y reíamos juntas, alimentando la llama de la esperanza que insistía en arder, incluso con los vientos contrarios. Pero con el paso del tiempo, las cartas fueron espaciándose más, y las noticias que llegaban de fuera, traídas por viajeros o por la radio que un día apareció en la taberna, hablaban de batallas más intensas, de pérdidas, y la ansiedad, que antes era un susurro, comenzó a transformarse en un grito mudo dentro de mí. Pero las cartas de Miguel, cuando llegaban, aunque más raras, aún me traían la promesa de su regreso, y eso era suficiente para que yo continuara. Entonces, llegó aquel día que nunca olvidaré, un día que comenzó como tantos otros, con el olor a pan fresco y el canto de los pájaros, y yo estaba en la cocina, ayudando a mi madre a preparar el almuerzo, cuando oí tintinear el cascabel del cartero afuera, y mi corazón, como siempre, dio un vuelco en el pecho, corriendo a la puerta con la misma prisa de siempre, la expectativa burbujeando dentro de mí, imaginando las buenas nuevas que Miguel, con seguridad, me enviaba. Pero tan pronto como tomé el sobre en mis manos, sentí que algo era diferente, que el peso de esa carta era otro. O quizás era la caligrafía de Miguel, que parecía más apurada, más urgente. O el papel, que parecía más áspero. Y un escalofrío extraño me recorrió la espalda, erizándome todos los vellos del cuerpo. Una sensación que no era la alegría habitual que sus cartas me traían. Un presentimiento helado se instaló en mi pecho, y sentí un nudo en la garganta. Unas ganas de no abrir, de dejar aquello allí, intacto, como si así pudiera posponer lo que sea que estuviera escrito. Y entonces, con las manos temblorosas, me alejé de la casa, de la curiosidad de los vecinos. Fui a nuestro lugar secreto, ese rinconcito cerca del arroyo donde solíamos encontrarnos, un lugar que siempre fue de paz. Y allí, con el corazón latiendo desbocado en el pecho, finalmente abrí la carta. Y a primera línea ya me dijo que mi vida nunca más sería la misma. Mi querida Elena, te escribo estas líneas bajo la luz tenue de una lámpara, con el olor a pólvora y a tierra húmeda aún impregnado en el aire que respiro. Y mi corazón, aun estando tan lejos, se encoge de añoranza por ti, por tu sonrisa, por tu toque, por cada pequeño detalle de nuestro hogar en Asturias, de ese pedacito de cielo que construimos juntos con nuestros sueños y promesas. Desde que partí, cada día ha sido una batalla, no solo contra el enemigo que se esconde en el monte, sino contra la soledad que insiste en acompañarme. Y lo único que me mantiene firme es la imagen de tu rostro, la certeza de tu amor, la esperanza de un reencuentro que por mucho tiempo ha sido mi única estrella guía en este camino oscuro. Sin embargo, en los últimos días, una niebla pesada se ha cernido sobre mi mente, y en ella, una visión, no un sueño vago que se desvanece al despertar, sino una imagen nítida, cruelmente real, que se repite a cada instante que cierro los ojos, robándome el sueño y la paz. No sé explicar, mi amada, el origen o el sentido de esta premonición, si es un don, una maldición, o solo el miedo que me consume, pero siento, con una certeza fría que me hiela el alma,
que el destino me espera en un día muy próximo y que esta será la última carta que te escribo. Me vi, Elena, en un campo de batalla desolado, donde el barro y la sangre se mezclaban con la tierra castigada, bajo un cielo pesado y gris que parecía llorar junto con el paisaje, y el aire, cargado con el olor metálico de la muerte y el humo de los cañones, me envolvía en un abrazo frío y sofocante. Era un atardecer. La luz moribunda del sol se esforzaba por romper las nubes, pintando el horizonte con tonos de un púrpura enfermizo, y una lluvia fina y persistente, casi un rocío, comenzaba a caer, mojando mi uniforme y escurriendo por mi rostro, mezclándose con las lágrimas que no sabía si eran mías o del cielo. Estábamos en una ladera empinada, cerca de un roble viejo y retorcido, cuyas ramas parecían dedos esqueléticos señalando al abismo. Y fue allí, Elena, donde todo se desarrolló ante mis ojos, con una claridad que me asombra. Un disparo seco, viniendo de la derecha, rasgó el aire que respiraba, y sentí un ardor agudo, lancinante, justo debajo de mi hombro izquierdo, como si un hierro al rojo vivo hubiera sido clavado en mi carne, y el dolor, un dolor insoportable que se extendía por todo mi cuerpo, me hizo caer de rodillas, sintiendo el sabor amargo de la sangre en la boca y el olor fuerte de la tierra mojada que subía hasta mis narinas. Mis últimos pensamientos, Elena, fueron tuyos, solo tuyos, como un último aliento antes del fin. La imagen de tu rostro sonriendo, tus ojos llenos de vida, el calor de tu abrazo, la promesa de un futuro que, yo sabía, no sería, y intenté, con todas mis fuerzas, aferrarme a esa imagen, a ese recuerdo, pero la oscuridad que me cubría era demasiado densa, y el silencio, un silencio profundo y aterrador, se tragó todos los sonidos de la batalla, dejando solo el susurro del viento entre las ramas sec. As del roble, no quiero, mi amada, que vivas a la sombra de esta tristeza que ahora me envuelve, que te aferres a un luto eterno por un amor que, a pesar de inmenso, encontró su fin antes de tiempo. Te pido, con la última fuerza que me queda, que sigas adelante, que encuentres la felicidad de nuevo, que vivas la vida que yo no podré vivir, que plantes el arriate de flores que soñamos, que veas a los niños correr por la huerta, y que me guardes, sí, en lo más profundo de tu corazón, pero como un dulce recuerdo, no como una herida abierta. Mi amor por ti trasciende el tiempo y el espacio, y aunque me marche, permanecerá, como una estrella brillando eternamente en el cielo. Adiós, mi gran amor. Esta es mi última palabra para ti. Con todo mi amor, Miguel. Las palabras de la carta de Miguel bailaban ante mis ojos, y las leía y releía, 1, 2, 3 veces, intentando encontrar algún error, alguna mentira, alguna fantasía que el miedo a la guerra pudiera haber creado en su mente. Pero cada detalle, cada frase, cada coma parecía gritar la verdad más cruel, y la incredulidad, que al principio me abrazaba, fue desvaneciéndose en un horror frío que me paralizaba por completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, cálidas y abundantes, mezclándose con la fina llovizna que comenzaba a caer, y el mundo a mi alrededor parecía desmoronarse en pedazos de cristal, cada trocito de mi vida destrozándose ante aquella premonición terrible, y sentía un grito atrapado en la garganta, un nudo apretado que me impedía soltar el dolor que se expandía dentro de mí, asfixiándome. No podía creer, no quería creer que aquellas palabras eran reales, que Miguel, mi Miguel, había visto su propia muerte con tanta claridad, y la idea de que él conocía su destino, y aún así, tuvo el valor de escribirme sobre ello, de prepararme, me llenaba de una admiración y de un dolor tan grandes que pensé que mi corazón no resistiría. El miedo, que antes era una sombra, se convirtió en un monstruo que me abrazaba, y me vi allí, en aquel rincón del arroyo, con la carta mojada por mis lágrimas, sin saber qué hacer, a dónde ir, con la certeza de que la vida, a partir de ese momento, estaría dividida entre el antes y el después de esas líneas. Los días que siguieron a la lectura de la carta fueron un tormento silencioso, una espera angustiosa que desgarraba mi alma a cada amanecer.
y yo vivía en un estado de pánico mudo, observando el horizonte, esperando la llegada de cualquier mensajero, de cualquier noticia que pudiera confirmar o desmentir las palabras de Miguel. Pero a cada latido de mi corazón, yo sabía que la verdad se acercaba, y sentía un escalofrío cada vez que el cartero pasaba por la calle, con miedo de lo que pudiera traer. Mi cuerpo estaba en la aldea, haciendo las tareas de siempre, pero mi mente, mi corazón, estaban allí, en la ladera oscura descrita en la carta, bajo la lluvia fina, en el roble retorcido, y me imaginaba a Miguel, solo, enfrentando su destino, y la culpa por no poder hacer nada, por no poder advertirle, por no poder impedirlo, me carcomía por dentro, transformando cada minuto en una eternidad de agonía. Y entonces, como un golpe final y certero, la noticia llegó, pocos días después, traída por un hombre de uniforme que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, y que entregó a mi madre un telegrama sellado. Y yo sabía, en el fondo de mi alma, antes incluso de que ella lo abriera, lo que allí estaba escrito. La descripción era corta, fría, formal, pero cada palabra era un eco exacto de la carta de Miguel. El lugar de la batalla, la fecha que encajaba perfectamente con la premonición, e incluso la mención de una herida en el hombro izquierdo, la manera en que él había partido, y la oficialidad de esas líneas sellaba el destino que él ya me había contado. No lloré, no grité, solo sentí un vacío inmenso tragarme por completo, como si todo el aire hubiera sido robado de mis pulmones, y el shock de la confirmación, de la macabra coincidencia de los detalles, era tan grande como el dolor de la pérdida. Allí, ante aquella noticia, fui doblemente golpeada, no solo por la pérdida insoportable de mi Miguel, sino por el misterio aterrador de su premonición, y cómo él pudo haber sabido, con tanta claridad, los detalles de su propia muerte. Era algo que mi mente se negaba a procesar, algo que me llevaba a un lugar de horror y perplejidad que nunca imaginé que existiera. Estaba en un sopor, incapaz de entender la dimensión de aquella verdad, y el dolor, que ya era inmenso, se mezclaba con esa cuestión inexplicable, con esa carga sobrenatural que pesaba sobre mis hombros, y yo sabía que no podría compartir aquello con nadie, por miedo a ser juzgada, a ser considerada loca. Y entonces guardé la carta de Miguel como mi secreto más sombrío, un testimonio silencioso de un amor que desafiaba las leyes de la vida y de la muerte, un misterio que me acompañaría para siempre. En los meses que siguieron, me encerré en un luto que era solo mío, un luto pesado y silencioso que nadie en la aldea podía comprender en su totalidad, porque nadie sabía el secreto que yo guardaba en el pecho, de la carta amarillenta que leía y releía en las madrugadas sin sueño, buscando en ella alguna pista, alguna explicación, un ápice de lógica que me sacara de aquel laberinto de dolor y perplejidad. Me aislé, no por elección, sino porque el peso de aquella verdad me hacía diferente, una extraña entre las personas que me amaban, y veía las miradas de pena, oía los susurros de tristeza, pero sabía que nadie podía alcanzar la profundidad de mi aflicción, porque nadie sabía del misterio que me acechaba, de la premonición de Miguel, que parecía un eco distante de un mundo que no conocía. Mi lucha era interna, librada entre el dolor de la pérdida y la extrañeza de aquella profecía, y yo cuestionaba la naturaleza del don de Miguel, si era un presente o una maldición, si era un último acto de amor para prepararme, o solo un cruel azar del destino. Y en cada relectura de la carta, buscaba en los detalles una forma de desvelar aquel enigma, de encontrar un sentido para tanto dolor y para tanta previsión. Lentamente, muy lentamente, la niebla que cubría mi mente comenzó a disiparse, y comencé a ver no solo la muerte de Miguel, sino la fuerza y la belleza de nuestro amor, la conexión que nos unía, y que, de alguna forma, le permitió enviarme aquel mensaje final, una advertencia, un adiós que trascendía la comprensión humana, y sentí que necesitaba aceptar, no solo su partida, sino también lo inexplicable, lo incomprensible,
como parte de la historia que él y yo habíamos vivido. Los años pasaron, como el agua del arroyo que corre sin cesar. Y yo, Elena, vi mi cabello encanecer y la piel arrugarse. Pero el recuerdo de Miguel permaneció vivo, pulsando en mi corazón como el primer día. Nunca me casé de nuevo, no porque me sintiera atada a una promesa, sino porque ningún otro amor pudo ocupar el espacio que Miguel dejó. Y la premonición, que un día fue un terror gélido, poco a poco se transformó en un testimonio silencioso de la profundidad de nuestro vínculo, una prueba de que nuestra conexión era mayor que la propia vida y sus despedidas, y seguí sus consejos, planté las flores en el arriate de la ventana, y viví cada día con la intensidad que él habría deseado para mí. Honré su memoria no con luto eterno, sino con la vida, con la alegría que él me pidió que reencontrara, y con la certeza de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, y su historia se convirtió en una parte inseparable de quien soy. Ahora, yo, una mujer anciana y sabia, me siento junto a la ventana de mi casa, con la carta amarillenta de Miguel en mis manos temblorosas, el papel fino y las palabras descoloridas por el tiempo, pero el mensaje aún resuena claro y fuerte en mi alma, y una ligera sonrisa asoma en mis labios, una sonrisa de paz y de aceptación, porque entendí que su amor no me atrapó, sino que me liberó. A veces, en noches estrelladas, cuando la aldea duerme y el mundo se aquieta, le cuento la historia de la carta a mi nieta, que me escucha con los ojos muy abiertos, fascinada por el misterio y por la fuerza del amor que unió a sus abuelos, y veo en ella la misma curiosidad, las mismas ganas de entender lo inexplicable. La carta, que un día fue una pesada carga de dolor y de horror, ahora es un tesoro, un símbolo de un amor que trascendió la vida y el tiempo, y de un misterio que, quizás, la humanidad nunca comprenda completamente, pero que me enseñó que algunas conexiones son tan fuertes que ni la muerte puede romper, y que el amor, el verdadero amor, es lo único que realmente permanece.